Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la lectura familiar que hemos hecho del libro de los ríos profundos de José María Arguedas. Antes de empezar con la lectura, vamos a leer la biografía de José María Arguedas. José María Arguedas Altamirano nació en Andahuaylas, Apurímac, el 18 de enero de 1911. Sus padres fueron Manuel Arguedas Arellano, abogado, y Victoria Altamirano Navarro. A los 2 años de edad quedó huérfano de madre. Poco después, su padre se casó con una terrateniente de Lucanas, Ayacucho, que lo maltrató constantemente. José María se refugió en el cariño de los indios peones de la hacienda. En 1931 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos de Lima. Poco después comenzó su carrera de escritor indigenista, publicando el cuento Huarmac Cuyay, 1933, y su libro de cuentos Agua, 1935. En 1941 publicó Yaguar Fiesta, su primera novela. Más tarde publicó sus laureadas obras Diamantes y Pedernales, 1954, Los ríos profundos, 1958, El sexto, 1961 y Todas las sangres, 1964. En 1963 logró el título de doctor en Etimología y Arqueología. Por esos años se desempeñó como funcionario público en el Ministerio de Educación, la Casa de la Cultura, el Museo de la Historia, y asimismo fue profesor del Instituto Pedagógico Nacional de Varones y las Universidades de San Marcos y La Molina. Fue en la Universidad Agraria La Molina, Lima, donde se dio un disparo en la cabeza, víctima de una depresión profunda. Esto ocurrió el 28 de noviembre de 1969. Después de una penosa agonía, falleció el 2 de diciembre de 1969. Listo. A continuación revisaremos las novelas y cuentos de José María Arguedas. En 1941, Yaguar Fiesta. En 1954, Diamantes y Pedernales. En 1958, Los ríos profundos. En 1961, El sexto. En 1964, Todas las sangres. Y en 1971, El zorro de arriba y El zorro de abajo. En cuanto a los cuentos, en 1935, Agua. En 1955, La muerte de los Arango. En 1962, La agonía de Rasuñiti. En 1965, El sueño del Pongo. Y en 1967, Amor Mundo. Ahora yo pasaré a leer el argumento de los ríos profundos. La novela narra el proceso de maduración de Ernesto, un muchacho de 13 años quien debe enfrentar a las injusticias del mundo adulto del que empieza a formar parte y en el que debe elegir un camino. El relato empieza en Cusco y su padre Gabriel, que es un abogado itinerante, en busca de un pariente rico denominado El Viejo, con el propósito de solicitar trabajo y amparo. Pero resulta que con todo esto no obtiene éxito. Entonces reprenden sus andanzas a lo largo de muchas ciudades y pueblos del sur peruano. En Abancay, Ernesto es matriculado como interno en un colegio religioso mientras su padre continúa sus viajes en busca de un trabajo. Entonces Ernesto, nuestro personaje principal, tendrá entonces que convivir con alumnos del internado que son unos microcosmos de la sociedad peruana y donde priman normas crueles y violentas. Más adelante, ya fuera de los límites que impone el colegio, el amotinamiento de un grupo de chicheras exigiendo el reparto de la sal y la entrada en masa de los colonos o campesinos indios a la ciudad que venían a pedir una misa y para las víctimas de la epidemia de tifo, esto originará en Ernesto una profunda toma de conciencia. Elegirá los valores de la liberación en vez de la seguridad económica. Con ello culmina una fase de aprendizaje de Ernesto. Esta obra finaliza cuando Ernesto abandona Abancay y se dirige a una hacienda de la propiedad del Viejo, situada en el valle de Apurímac, a la espera del retorno de su padre. Procederé a leer los primeros 5 capítulos, un resumen de cada uno. Primer capítulo, El Viejo. La llegada de Ernesto y su padre al Cusco, donde se encuentran con El Viejo, un agrio y avaro hacendado, que se niega a ayudarlos, pese a ser pariente de ellos. Capítulo 2. Los viajes. Los recorridos de Ernesto y su padre, abogado itinerante, por diversas ciudades, la sierra, la costa central y sur del Perú. Capítulo 3. La despedida. La llegada de Ernesto y su padre a Abancay. Ernesto es internado en un colegio religioso y su padre continúa sus viajes en busca de trabajo. Capítulo 4. La hacienda. Ernesto visita la hacienda colindante de Abancay, Patibamba, cuyos colonos o peones indios eran muy reservados. El padre
o cura del pueblo, da sermones a los indios en los que elogia a los hacendados. Capítulo 5. Puente sobre el mundo. Ernesto visita el barrio de Huanupata, el barrio alegre de Abancay. A las afueras está el puente sobre la Pachachaca, construido en el siglo XVI por los españoles. Se describe el colegio religioso, los padres directores, los hermanos profesores y los alumnos. Capítulo 6. Zumbayu. Uno de los alumnos internos, el ántero o Marzak, trae al colegio un trompo, de significado mágico. Ernesto hace amistad con Antero. Se describen las peleas entre los alumnos y los abusos de los mayores sobre los menores, como el Lleras sobre el Palacitos. Capítulo 7. El motín. Las chicheras reparten la sal a los indios de Patibamba, pero luego irrumpen los guardias civiles y recuperan la sal. Capítulo 8. Quebrada Honda. Ernesto es castigado por los padres por seguir a las chicheras. Luego regresa a Patibamba acompañado al padre director, quien sermonea a los indios explicándoles que era un pecado robar la sal, aunque fuera para los pobres. Ernesto regresa al colegio y se encuentra con Antero, quien le enseña un huencu o trompo brujo superior al Zumbayu. Capítulo 9. Cal y canto. Los militares llegan a Abancay para contener la rebelión de las chicheras y capturar a Felipa. Antero y Ernesto conversan en el colegio sobre la situación. Ambos visitan en el pueblo a Salvinia, enamorada de Antero, y a Alcira, la amiga de esta. Capítulo 10. Yaguar Mayú. Un domingo Ernesto y los otros alumnos van a la plaza del pueblo donde hay una exhibición de la banda militar. Ernesto conoce a Gerardo, el hijo del comandante destacado en Abancay, quien se hace amigo de Antero. Asimismo visita el barrio de Huanupata, donde se deleita escuchando a los músicos y cantores. Último capítulo. Los colones. Los militares se retiran de Abancay sin haber capturado a Felipa. Gerardo ingresa al colegio religioso, donde destaca y se vuelve inseparable de Antero. Cuando ambos se jactan de sus conquistas amorosos, Ernesto se pelea con ellos y no les vuelve a hablar, y luego irrumpe la peste de tifo en el pueblo, proveniente de los contornos. La opa Marcelina fallece víctima del mal. Ernesto se acerca a verla, por lo que es puesto en cuarentena por temor a un contagio. Vamos a describir las semejanzas con la vida real en el libro de los ríos profundos. En los ríos profundos, la oralidad es utilizada como una herramienta narrativa para representar, a través de ella, la esencia y vitalidad de la cultura indígena. La musicalidad de los pueblos y de su gente representa este elemento de resistencia ante un poder totalizador que busca eliminar su cultura. Las semejanzas encontradas en este libro refieren mucho, por ejemplo, a la pérdida de las lenguas nativas en el Perú por falta de difusión. Eso es muy semejante con relación a la obra de los ríos profundos. Un gran aplauso para el autor de José María Arguedas, que hizo un buen libro, aunque para mí está un poco expandido, digamos. No creo que debamos hacer tantas expansiones para cada capítulo, pero está bien. Al fin y al cabo es un libro que es interesante y bonito y enseña mucho más que solo una lectura, que es lo que siempre transmite un libro y quiere transmitir. Lo que más me gusta de este libro y es que en cada página te hablan sobre las palabras que no puedes entender bien. Y es que a mí se me dificulta algunas palabras que a veces no lo entiendo, y acá está el significado de cada una de ellas. Muchas gracias.